RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, seguimos aquí en Enlace Regional, llegando a todo el Perú a través de nuestra plataforma de RCR. Vamos a nuestra primera entrevista a esta hora. Vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge del Castillo Gálvez, ex congresista de la República, ex presidente del Consejo de Ministros. Doctor del Castillo, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo, a sus órdenes. Bien, doctor, queremos su apreciación, bueno, ya conocida esta presentación de la fiscal de la Nación al Congreso de la República, esta denuncia constitucional presentada, y también queremos saber qué le ha parecido esta respuesta de anoche del propio presidente de la República y del propio Premier, ¿no? Porque en primer lugar el presidente de la República nuevamente se ha victimizado y el Premier ha atacado nuevamente a la titular del Ministerio Público. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bueno, a mí me parece francamente una cobardía la campaña que han hecho contra la fiscal de la Nación, porque, bueno, ahora lo dicen ellos directamente porque ya se sienten afectados y ante el hecho contundente de existir una acusación, una denuncia constitucional por elementos tan graves, ¿no? Que hubieran merecido en cualquier político normal y correcto, hubieran merecido una renuncia, dar el paso al costado para permitir la investigación con toda libertad, porque usted comprenderá que una investigación a un presidente de la República estando él en ejercicio es una enorme ventaja para el presidente. Si es que ahí hay un ¿por qué? Porque manda a la policía, porque manda todo, y tiene la capacidad inclusive de contratar abogados o hacerlos contratar por el Estado para que denuncien a la fiscal, como es el caso de Raúl Noblecía y otros abogados que se prestan para esa barbaridad. Entonces, aquí el tema de fondo es: esos hechos son indicios razonables de un acto delictivo, de varios actos delictivos. La respuesta es sí. Por tanto, yo no creo que en el proceso de acusación constitucional si no vaya a prosperar, evidentemente. ¿Cree que no va a prosperar, dijo? Es que es un problema de votos. Es un problema de votos. Por supuesto que prospera conceptualmente, pero esto se resuelve con votos. Y como el gobierno tiene algunos votos propios y otros comprados, lo cual es una tremenda inmoralidad, el gobierno de Fujimori cayó por comprar votos. Y resulta que ahora compran con impunidad. No les interesa. Se pasan por encima de todas las instituciones. Entonces, una de las primeras acciones que tiene que hacer el Congreso es desaforar a los congresistas denominados niños. Para eso no necesita 2/3, es una mayoría absoluta, la mitad más uno, suficiente para sacarlos si hay los votos para sacarlos. Yo creo que de esa gente hay que prescindir, porque hay gente inmoral que se ha metido a la política, son politicastros. Y doctor, sobre todo que estos congresistas se están integrando la subcomisión, ¿no?, de acusaciones constitucionales. Es una vergüenza, pues. Eso es una vergüenza. O sea, eso ya es prevaricato abierto, ¿entiendes? O sea, no tienen sangre en la cara, ¿no? Ya no sé cómo decirlo, ¿no? Y encima todavía amenazan con que si la cosa se pone dura se van a asilar. Fíjese que falta respeto, ¿no? Entonces, este tema, si bien el resultado de la denuncia constitucional en este momento, mientras esté en el cargo, de repente no tiene viabilidad, porque no hay votos o porque se puede considerar que no puede ir hasta una acusación, sino que hace investigación, conforme lo señalan algunos profesores de Derecho Constitucional. Pero, a mi juicio, yo creo que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, yo creo la reacción ciudadana de indignación que no se nota penosamente. O sea, a la gente le están robando, le están sacando la plata del bolsillo y la gente está en otra, ¿no? Entonces, no hay una conciencia ciudadana de defensa de sus derechos, en una gran mayoría.
que pueden ser inclusive hasta opositores al gobierno, pero dejan así las cosas. Y eso es por doctor, y eso es por el desinterés o por la desconfianza que también la población ha perdido en sus instituciones. Bueno, eso es por la indolencia de la gente, no hay que echarle la culpa a las instituciones de la incapacidad e indolencia de la propia gente, ¿no? Ese es un tema de educación, un tema de criterio, de sentido común, ¿no? Aquí no tiene que, porque siempre hay que buscar pretextos. Es que van unos políticos que los partidos antes no dijeron, que siempre buscan un argumento, no señor. Es gente irresponsable, por ejemplo, como los que no fueron a votar el domingo día de las elecciones. ¿Qué le podemos decir ante eso? ¿Culpa de quién es? De su propia indolencia, ¿entiendes? O del hecho de ir a una elección divididos en extremos para facilitar que entre un gobierno como este. ¿Eso qué es? Incapacidad de entenderse, de saber defender sus propios intereses y derechos, ¿no? Que son los derechos del Perú. Entonces va a ser muy difícil que la gente pueda salir a las calles, ¿no, doctor? Bueno, hay mucha gente que sí sale, y bien que sí sale. Y yo recuerdo, porque así es el Perú, mi amigo, cuando fue la dictadura de Fujimori, al principio, ¿quiénes salíamos? Éramos un puñado. Nos veían como bichos raros, ¿no? Hasta nos rechazaban. Pero nosotros sabíamos que estábamos del lado correcto de la historia. Y al final fue así, ¿no? Entonces, igual ahora, tiene 1 año y pico este gobierno, más desastroso no puede ser. Y tiene una mayoría en contra, pero no se atreven a salir por temor, porque no creen que se van a encontrar con los ronderos, que se van a encontrar con los reservistas, que lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, y mucha juventud todavía no consciente de lo que está viviendo el Perú, porque no conocen la historia reciente del país. Entonces hay que seguir haciendo conciencia. O sea, si estamos viendo que cometen un delito, apagan las cámaras de video de Palacio porque no se vea, desaparecen los videos del Grupo 8 porque no se vea, esconden la plata en el baño, el entorno íntimo del presidente está metido hasta el cuello en este asunto, y el pueblo no se indigna lo suficiente, y no solamente eso, sino tienen hasta un porcentaje de partidarios, entonces el Perú está perdido. Pero yo creo que no está perdido. Poco a poco tendrá que ir despertando la conciencia, porque también yo me pongo a pensar, si yo fuera un ambulante, que tengo que vivir el día a día. Ese es otro problema. Y que si no trabajo ese día, simplemente mis hijos no comen, ¿a qué marcha voy a ir? Pues dígame. ¿Ah? ¿Qué me importa a mí lo que esté pasando por el Poder Judicial si el que tiene que comer en el día soy yo y si no trabajo no como? Y mis hijos no comen. De repente yo me puedo aguantar, pero mis hijos no. Entonces, ahí hay otro problema grave que hay que verlo. Entonces, este gobierno ha pauperizado al pueblo peruano. Lo ha hecho más pobre que antes. Y no solamente eso, creo que se viene todavía una etapa mucho más cruda cuando venga más aumentos en productos alimenticios. La papa, ¿cuánto cuesta? Varias veces más de lo que costaba hace un año, ¿cierto? El gas, casi el doble. La gasolina y el petróleo, un montón. Entonces, este gobierno, que dijo que era para los pobres en un país rico, bueno, se han enriquecido ellos y los pobres son más pobres. Entonces, ¿qué va a pasar entonces durante este tiempo, doctor? Vamos a tener que esperar, quizás se llegue incluso a que el propio presidente se siente entonces, según este planteamiento, seguro, no va a ser vacado, él no va a renunciar, podría pasar el tiempo y el presidente fácil puede acabar su mandato. Yo creo que el pueblo, primero que el Perú, ¿cuánto sufriría 4 años más aguantar esta situación? ¿No? Porque echemos pluma nomás lo que eso significaría. Pero creo que el pueblo irá ganando conciencia, irá saliendo más a las calles. Ya no seremos una cifra moderada, seremos muchísimo más en las calles, y creo que esa vanguardia, yo he visto que inclusive hay gente que era favorable al gobierno y hoy día participa en las marchas, o quiere participar. Entonces, la cosa va cambiando, porque la noticia recién va percolando, es una noticia de ayer, ¿no? Esto de la denuncia. ¿Cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas, doctor, en estas movilizaciones? No, ellos tienen que respetar la constitucionalidad y lo han dicho.
Ahora, si el gobierno o alguien se sale de la Constitución, las Fuerzas Armadas tendrán que restituir las cosas en esas circunstancias. Porque ayer el presidente ha dado un mensaje diciendo que puede correr su sangre, ¿no?, para defender su mandato. Bueno, menos mal que dijo su sangre y no a la del resto de peruanos, ¿no? Así que si él está dispuesto a correr su sangre, bueno, oye, pues es decisión personal, ¿no? Pero lo habló en singular. Recuerde usted, note bien que lo habló en singular, no lo habló metiendo a otras personas. Ahora, es sorprendente, hemos podido ver ayer también, bueno, esta discriminación también que se ha dado a la prensa nacional en esta conferencia de prensa tan importante y nuevamente el papel de los ministros, ¿no?, de defender a capa y espada cerrando los ojos al presidente. Bueno, el comportamiento con la prensa no es novedad, ¿no? No es la primera ni va a ser la última, estoy completamente seguro. Entonces, aquí lo que corresponde es, en primer lugar, que la prensa tome una posición enérgica, por supuesto, ¿no? Y se haga respetar de alguna forma para poder, para que el gobierno lo considere. No puede ser, si pasan, no pasan, y después al final los manda a volar. Eso es una falta de respeto, ¿no? Porque seguramente le molesta que algunos periodistas comenten. Ok, yo creo que ese es un tema que merecería unas excusas del presidente. Ahora, ¿quiénes tendrían que convocar a esta marcha, doctor del Castillo? Vemos que la misma oposición está dividida. No está dividida. La oposición está fragmentada porque son varias partes, pero en este tema está unida, que duda cabe. O sea, yo no veo discrepancia en ese tema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que irá poco a poco generando, por ejemplo, el PPC ha sacado un muy buen comunicado. Eso significa que no se necesita estar inscrito para hacer política. Lo mismo el APRA, nosotros hemos salido a la calle, no estamos inscritos todavía, estamos en proceso, espero que acabe pronto. Pero la militancia, la actitud política es permanente, no depende de un papel sellado. Por ejemplo, ¿no? Usted como representante del partido aprista se está haciendo o ya tiene algún tipo de coordinación, algún plan para realizar este tipo de coordinaciones para este tipo de movilizaciones? Estamos coordinando. Hoy día estamos coordinando. Las noticias de ayer. Y entendemos que no hay que precipitarse, hay que actuar con serenidad. No se trata de armar 10 cosas distintas y entonces después los rajones dirán no funcionan, hicieron 10 cosas chicas. No, hay que ser algo más fuerte. Y creo que eso es un trabajo que no es fácil hacer, no tenemos los recursos que tiene el Estado, ¿no? Y obviamente hay que saber coordinar, ese es el arte de la política, eso es lo que tenemos que hacer con mayor esfuerzo. Y lo importante es la unión que se tiene que tener para que en este tipo de marchas pues no salgan esta fragmentación, y eso a veces que no le gusta mucho a la población, ¿no? Bueno, pero en las marchas no ha habido fragmentación, ¿no? Fíjese, las marchas son tan útiles que la OEA vino la semana pasada al Perú con la intención de blindar a Pedro Castillo. Hicimos una marcha hasta la misma puerta del Centro de Convenciones, donde se realizó. Y tuvo un impacto importantísimo, porque yo sé de muy buena fuente que desistieron de poner algunos conceptos de blindaje al gobierno de Pedro Castillo. Al día siguiente hubo otra marcha del grupo Con mis hijos no te metas. También una gran marcha, llegaron hasta ahí y en el documento final de la Asamblea desistieron de poner una serie de conceptos que ofendían a ese sector de la ciudadanía. Y en buena hora que así sucedió. O sea que esto sí funciona. Si no hubiera habido marchas, ya tendríamos una asamblea constituyente encima. ¿Sabe Dios qué más barbaridades se hubieran hecho? Ahora, finalmente, hay una militancia en la calle que es muy importante y muy respetable. Ahora, finalmente, doctor del Castillo, ¿esto sería como una exigencia o una solicitud para que el presidente deje el cargo o que se vayan todos? Porque ahí hay una división también. Bueno, son apreciaciones constitucionales. Aquí el problema es el presidente, ¿no? Y el presidente debería renunciar. Él ya no da más. Es un gobierno que está pegado con babas. Está metido ahí a la fuerza. Pero está descalificado, el pueblo no lo quiere.
está corrompido de rey paje. Entonces, es el presidente. Ahora, caído el presidente, con su vicepresidenta y toda su gente, yo creo que deberíamos ir a nuevas elecciones generales. Creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Eso es lo político, porque no vamos a elegir un nuevo presidente con este Congreso que no ha sido elegido en paralelo con él, y encima infestado con una serie de gente rarísima, porque según los colaboradores eficaces, no son 6, sino son más los niños metidos ahí, o esa gente que denominan, esos politicastros que denominan niños. Así es. Bien, doctor Jorge del Castillo, hay que recordar también que hay una acusación constitucional pendiente que tiene también la vicepresidenta Dina Boluarte. Sí, pues por eso deben primero excluir a los niños, que ya hay una acusación presentada. Como primer paso, ¿no? Primer paso. Segundo, Dina Boluarte, que también esté una flagrante transgresión constitucional, flagrante. O sea, ahí el que vota en contra está prevaricando, está cometiendo una acción antiética, ¿no? Que puede también ser descalificador para esa persona. Y como tercer paso, y después vendrá lo del presidente, ¿no? Que tiene que exponerse, el pueblo tiene que conocer más los términos de la denuncia, ¿ya? Porque se conocen algunos rasgos que se han dado, pero hay que informar adecuadamente los términos de la denuncia para tener cabal conciencia de lo que estamos discutiendo en este momento. Ese es muy importante. Muchas gracias, doctor Jorge del Castillo, por este contacto aquí en RCR. Muy amable, muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.